Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas, y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Bueno, Juan el Bautista ya sabéis que era un tipo... Bueno, quien ha visto The Chosen lo pintan así como un toque así loco, ¿verdad? Así como con unas barbas despeinadas. Y bueno, podría ser algo así, ¿no? Porque vivía en soledad, un poco en el desierto, ¿no? Era un tipo... Los profetas siempre tenían un perfil así un poco raruno, ¿no? Diferente. Y bueno, se alimentaba también con una dieta rara, ¿no? Y entonces él empezó a predicar acerca del arrepentimiento de los pecados. Y empezaba a decir: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera, ¿no? No importa que os llaméis hijos de Abraham, ¿no? Para nosotros hoy en día, pues no importa que a lo mejor te creas que eres salvo porque sí, ¿no? Porque algún día hiciste una oración y ya está, ibas algún domingo a la iglesia y ya está. Eso puede que no quiera decir nada si no demuestras con tu forma de vivir que te has arrepentido. Desgraciadamente vemos muchísimas personas en cualquier tipo de iglesia, no voy a andar nombrando nada, que mencionan ser creyentes, cristianas o lo que sea, pero no vemos con su forma de vivir en absoluto que se hayan arrepentido de sus pecados. Continúan con su vida, con sus pecados, ¿no? Y por lo tanto es lo mismo que decía Juan el Bautista: no importa, no puedes decir estás a salvo porque somos descendientes de Abraham, solo porque hayas nacido judío, ¿no? Y seas escogido por Dios, un pueblo escogido por Dios, pero si con tu forma de vivir no se demuestra que te has arrepentido. Entonces, para no echar balones fuera, pensemos cuántas cosas todavía continúan en nosotros de las cuales no nos hemos arrepentido. Y de esto vamos a hablar un poquito. Continuamos. Más adelante se ve como gente venía a Juan el Bautista, ¿no? Soldados, le decían, ¿no? Y ahora nosotros, parafraseando un poco, nosotros queremos arrepentirnos, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les decía: bueno, pues vosotros no extorsionéis a la gente, no digáis falso testimonio, contentos con vuestro salario, bueno, a cada uno, los cobradores de impuestos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Bueno, pues vosotros no cobréis más de lo que es justo. Y bueno, cada persona tenía algo que cambiar, ¿no? Algo así, a grosso modo, ¿no? Y entonces dice: preparad el camino al Señor. ¿Cómo se prepara el camino? De una forma integral. Si os dais cuenta, dice, bueno, que sepa un poco de 3 dimensiones, conoce el eje Z, X, Y, pero bueno, estamos hablando de geografía, podríamos hablar de altitud, latitud y longitud, pero bueno, no nos vamos a poner tan finolis. Pero lo que básicamente dice: preparad el camino. Cuando venía un rey, imaginaos, cuando iba un rey a un lugar, pues se preparaba el camino. Un camino cutre, lleno de, pues eso, con curvas, con piedras, con escalones, con baches, pues ellos lo preparan, ¿no? Cuando viene el rey o el presidente a algún lado, ¿qué hacen? Hoy en día sería cortar el tráfico, ¿el qué? Le tiran piedras. Bueno, depende de qué. Si es bien recibido,
pues entonces le cortan el tráfico, ponen seguridad y para que no tal, pues limpia, que esté todo limpio, una alfombrita roja o algo. Pero algo se prepara, ¿no? Se prepara el camino, ¿no? Y entonces es curioso porque dice que todo monte sea bajado, que todo valle sea alzado, ¿no? Esto nos habla de arriba abajo, que toda curva, derecha e izquierda, sea enderezada, y las asperezas, que luego veremos qué palabra es esta, pero bueno, las asperezas son como... hay varias traducciones para esto, pero tiene que ver con roquitas, del propio camino, ¿no? Mientras vas hacia adelante, pues todo eso, ¿no? Entonces está diciendo, básicamente, el arrepentimiento, que esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento ya hemos escuchado 1000 veces que es cambiar de dirección, 180 grados, es un cambio radical. Pero aquí es esto lo que está diciendo. Preparar el camino al Señor de una forma íntegra, en todas las áreas de tu vida, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de delante hacia atrás, todo. Y entonces, bueno, pues esto, muchos de nosotros pues llevamos caminando en el Señor pues tiempo, ¿no? Y esto queda como, bueno, sí, yo, pues eso, cuando Cristo vino a mi vida, pues yo por ejemplo, yo nací en una familia cristiana, entonces yo no sé de eso, de el antes y el después. Lo mío ha sido de ser un niño salvaje, egoísta, y que mira solo hacia adentro, y que pues un humano en su naturaleza, ¿no? Pues en el caminar pues he ido aprendiendo y evolucionando, ¿no? Y cambiando, porque esto es una actitud continua de arrepentimiento, ¿no? Pero aún a mis ya 33 años, pues todavía necesito continuar arrepintiéndome. Y necesito continuar examinando de arriba abajo, de izquierda a derecha, de delante a atrás, todo, cómo está mi vida. Porque de eso se trata el cristianismo. De que estés continuamente examinando tu vida. Cuando se refiere muchas veces la palabra de Dios, que dice que es como una espada, y también refiriéndose cuando se refería a Jesús, que dice que cuando él viniera una espada iba a penetrar hasta lo más profundo. De esto se trata, ¿no? Delante tú no puedes mentirle a Dios. Tú cuando estás en la presencia de Dios no puedes mentir, no puedes poner esa excusa tan mala que le pones a otro. No, es que tengo pádel, no, es que cualquier cosa, no puedo, porque delante de Dios tú no puedes hacer eso. Es ridículo. No te queda otra que o reconoces tus pecados, o reconoces lo que has hecho mal, o no hay otra, ¿no? Y a veces, pues como Adán, tenemos miedo de plantarnos delante del Señor. Entonces nos escondemos, evitamos. Pero si tú te plantas delante del Señor, Él te va a examinar con una lupa, con una espada pequeña, con un bisturí, que a eso se refiere, esa espada que corta tuétanos, y como un cirujano va a abrir hasta lo más profundo y te va a decir, aquí, esto lo tienes que cambiar, esto tienes que progresar, tienes que hacer algo. Siempre preparamos camino al Señor. Entonces, pues básicamente podemos ponerle las cosas difíciles a Dios, ¿vale? Cuando Juan el Bautista decía todo esto, es facilita el camino al Señor. Sé un facilitador. Lo primero de lo que habla del eje Z, de arriba a abajo, los montes y los valles. ¿Qué quiere decir los montes? Personas orgullosas, y el polo opuesto, personas inseguras, desechadas, personas, ¿no? Entonces tú cuando miras al horizonte, ¿qué ves? ¿Los montes o los valles? Los montes. La gente, los pavos, las pavas, los que se pavonean, los que se ven, los que ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Son más visibles, tan visibles que incluso pueden opacar a Cristo. Yo, con la guitarra, cantando, no sé qué, tengo que tener cuidado con mi orgullo, o sea, en cualquier punto de la iglesia en el que esté, tengo que tener cuidado y mirarme a mí mismo, de no estar pensando, mira que bien lo estoy haciendo, o que no sé qué. Es una tontería.
pero está en mi corazón. Y en algún momento yo puedo estar opacando al propio Cristo con mi ego, con mi miradme, porque yo soy así, porque yo soy esa, porque yo, y mírame. Por lo tanto dice, todo monte sea descendido, porque viene el Señor. Todo el orgullo que se te venga abajo. Y tengamos cuidado con el orgullo, porque si no nos bajamos nosotros, nos bajará el Señor. Primera de Pedro 5:5. Solo he puesto este fragmento, ¿vale? Antes de leerlo, pongo un poco en contexto. Va a hablar de la autoridad. Pedro. ¿Y qué dice? Aquellos que tenéis autoridad, ¿cómo es una autoridad? Una autoridad es alguien que no abusa de nadie, es alguien que no saca beneficio, es alguien que cuida, es alguien que da ejemplo. Es lo que dice Pedro en los versículos anteriores, ¿vale? Y entonces, dice... Entonces les habla a los jóvenes, a los que tienen que obedecer, ¿no? Dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con la humildad. Todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto es algo que se repite varias veces en la Biblia. Como Dios va en contra del orgullo y Dios da gracia a los humildes. ¿A quién metió caña Jesús cuando estuvo? ¿A los orgullosos o a los humildes? A los orgullosos. A los que sabían de la palabra. ¿Quién eran un problema para Jesús? ¿Los orgullosos o los humildes? Los orgullosos. Los montes, los que estaban ahí. Y a los humildes, ¿qué hizo Jesús? Jesús los levantó. Aunque eran pecadores, por supuesto. Pero Jesús fue con el leproso y lo tocó. A la mujer adúltera impidió que se la lapidara, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad en la que aplaude que seamos independientes. De hecho, ya no es ni el día ni la semana, prácticamente es el mes del orgullo. El mes de... pero es en general, no solo eso, ¿no? No hay quien me mande a mí. No tengo Señor. O sea, no hay nadie que me pueda decir nada, básicamente. Y eso es lo... evidentemente las autoridades pues hoy en día están de capa caída, porque no son justas, porque todo lo que he mencionado antes abusan, se aprovechan de los que están de abajo, no son un ejemplo, lo vemos en el gobierno, lo vemos en todas partes. Por lo tanto, hablar de autoridad hoy en día no tiene sentido, ¿no? Pero hay de aquel que no tenga autoridad. Hay de aquel que no tenga a nadie que le diga, oye, esto lo estás haciendo mal. Si estás en esa posición, estás perdido. ¿Sabes qué dice a continuación? Dice, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A quien, ese que no está en la manada, ese que de repente, y esto es algo muy típico, por lo que quiera que sea, se rebota con alguien, con un líder o con alguna forma que no le gusta de la iglesia y de repente, ¡pum!, se ve desplazado. Esa persona está en riesgo de que llegue el diablo y desgraciadamente conozco muchas personas que por no estar de acuerdo, porque no son capaces de que alguien les diga algo, acaban apartándose del camino y pues empiezan a entrar en sus movidas, en sus doctrinas y de repente, no, yo creo, pero Dios es un ente bueno y Dios es tal, porque la iglesia, yo no creo ya en la iglesia, yo creo en Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿No? Yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Y entonces, pues muchos acaban devorados por el diablo, ¿no? Porque Jesús mismo estuvo bajo autoridad. Jesús mismo estaba bajo la autoridad del Padre. Por eso a Jesús le decían, ¿tú con qué autoridad dices todas estas cosas? Así que seamos humildes y dejémonos enseñar y pastorear. Por Jesús sí, pero siempre hay a través de alguien. Dejémonos tratar, ¿no? Por supuesto que ningún líder va a ser perfecto, pero Dios se opone a los orgullosos. Así que escoge la humildad. Como el rey David estuvo muchísimos años bajo la autoridad de un rey injusto. Pero ¿qué decía? Este es el momento de matarlo, David. Mata a Saúl ahora que puedes, en varias ocasiones, ¿no? Mátalo. Y él decía, ni se me ocurre tocar al ungido del Señor.
Así que ten una autoridad, por tu bien, ten una autoridad. Pasamos a los valles. Ya lo hemos dicho, ¿quiénes son los valles? Los humildes, los sencillos, los que no les importa que a lo mejor su ego sea en algún momento pisoteado, los que no les importa morderse la lengua, tragar saliva. Estos son los que son bienaventurados. Así que, pero aquí estamos hablando de prepararle el camino al Señor. Así que también aquellas personas que se sienten demasiado indignas, demasiado, yo no puedo acercarme a Dios porque no soy digno, porque soy basura, pues en este sentido dice que todo valle sea alzado, los montes sean descendidos y los valles sean alzados. Vamos a ver lo siguiente. Fijaos, una cosa que dice Jesús en Lucas 4, antes de seguir con lo... En Lucas 4 le dice a los orgullosos, a los judíos orgullosos, les dice, ¿sabéis qué ocurrió? ¿Sabéis qué leproso fue sanado? De todos los leprosos que había en Israel, Naamán, que no era judío. ¿Por qué? Porque fue más humilde. Se sumergió 7 veces, aunque era cabezota, ¿no? ¿Y qué viuda fue ayudada en todo Israel? Ninguna. Estamos hablando de Elías y Eliseo, fue a la viuda de Sarepta. Y entonces se enfadaron con Jesús en plan de ¡oh! Porque Jesús estaba diciendo, vosotros judíos sois tan cabezotas, que eso es un impedimento para que Jesús obre en vosotros, para que Dios obre en vosotros, ¿no? Bien, todo lo torcido. Bien, ¿lo torcido qué es? El pecado. Efectivamente. Una y otra vez, los caminos torcidos en la Biblia quiere decir el pecado. Cuando tú vas a un sitio con Google Maps y de repente pone accidente, ya no vas en línea recta, de repente pues te dan una vuelta por aquí, por allá y de repente pone más 20 minutos y Dios mío, ¿no? Las curvas evidentemente nos hacen perder el tiempo, llegar más tarde a todo. Y sabes que el pecado nos retrasa nuestro avance, nos retrasa. Al final es una pérdida de tiempo. Así que piensa si merece la pena agarrarte a eso que tanto te gusta. No soltar todo aquello que impide que el camino del Señor, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor pues muchos pues ya hemos conseguido superar pues hábitos de pecado, no vamos a hablar del tema, ¿no? Pero una vez más, siempre tenemos algo. ¿Por qué? Porque si no tuvieras nada, ya serías como Cristo. Luego vamos a mencionarlo, ¿no? Pero tu llamado más alto no es llenar un estadio, que 1000 personas se conviertan. Tu llamado más alto, esto es otro tema, pero bueno, es ser hecho a imagen de Cristo. Es ser hecho a medida de Cristo. Lo dice en Efesios 4, que habla de los pastores, de los maestros. Dice, todos ellos, su objetivo es edificar la iglesia, es que tú seas hecho a medida de Cristo. Que seas un cristiano, un pequeño Cristo. No lo somos. ¿Por qué? Porque hay caminos torcidos en nuestra vida. Porque hay cosas que arreglar, hay cosas que enderezar. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Y que cuanto antes vayamos enderezando, ahorraremos tiempo, ¿no? Pero facilitaremos el camino al Señor, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De facilitar el camino al Señor. Pecar es errar el tiro, ¿no? Cuando tú disparas y fallas, erras el tiro, ¿no? Ese es el pecado. Y cuando tú no apuntas a quien deberías ser, estás pecando. ¿Vale? A veces hablamos de la pornografía, mentir, como cosas muy específicas, evidentemente, ¿no? Pero también es no desear, no anhelar ser más como Cristo. Porque a lo mejor estás en el limbo, ¿vale? No estás haciendo nada malo, pero tampoco te estás preocupando por ser como Jesús. A lo mejor no estás... Y es lo que tenemos que procurar, ¿no? Porque eso es lo que va a cambiar
nuestro alrededor, eso es lo que va a transformar, ¿no? Que seamos pequeños Cristos. Y no es fácil, ¿vale? No estoy diciendo que sea algo fácil, ¿no? Dice, no sabe, cuando Isaías está hablando en este capítulo, está hablando del pecado del pueblo de Israel, ¿no? Dice, no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Cuantísimas veces en todos los profetas Dios está buscando el arrepentimiento de su pueblo. Arrepentimiento que finalmente no hubo arrepentimiento. Entonces llegó el terrible momento en que fueron conquistados, deportados, terrible, ¿no? Pero durante años Dios advertía, dejad a los ídolos, dejad a los ídolos, dejad a los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Así que es otro tema muy amplio, pero derriba los altares de los ídolos en tu vida. Porque son caminos torcidos, porque roban el espacio que tiene Dios. Cuando cantábamos ahora, Jesús, que tú seas el centro, pensemos, ¿es el centro Jesús de nuestra vida? ¿Realmente es el centro? El eje Y, delante, atrás, vamos hacia adelante. Pero esta palabra áspero en el Nuevo Testamento solo aparece 2 veces. Aquí y cuando Pablo naufragaba, que se acercaba el barco a una isla, ya el barco estaba hecho trizas, a la isla de Malta, y empezaron a encontrar un montón de rocas, rocas, en plan de, bueno, ese montón de rocas, escollos, es esta palabra también. Esta palabra se usa también en el hebreo, su traducción hebrea, para un camino dificultoso, un camino de cabezota, de corazón duro, de corazón de piedra. Dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. ¿Cuántas veces el Señor habla a tu vida y te dice, cambia esto? Así. Lo oyes a lo mejor una vez. Y tú decides. Y se forma una capita en tu corazón, una capita. Cambia esto. Hasta que dejas de oír. ¿Sabéis qué son los callos en las manos? Se llama hiperkeratosis. Pedante. Bueno, tus células tienen queratina, ¿vale? Cuando se muere una célula, la queratina queda. Cuando vuelve a morir, o sea, células muertas, los cadáveres de las células muertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú empiezas a tocar la guitarra de nuevas y, ostras, te duelen los dedos, parece que te cortan las cuerdas, se te ponen los dedos rojos. ¿Cómo duele esto? Nadie me había dicho esto. Y bueno, a medida que vas tocando, pues tus células, te vas cargando tus células y se va formando un callito. Hasta que ya pasan los meses, tienes ahí callo y ya no te duele, ¿no? ¿Qué tienes en los pies? Callos. ¿En qué zonas? En zonas de roce. Es una protección natural, ¿no? Te rozas, pues el primer día te duele, me voy a poner Compid, o esto que anuncian para que no te roce, bueno, o peda Pómez porque está muy feo, bueno, pues es protección, ¿vale? ¿Quién ha tenido callos de boli? De estudiar, de escribir. Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Se va formando una capa de protección y está guay, ¿no? A ver, tiene su función. Pero también pierdes sensibilidad. Pierdes la sensibilidad ahí. De hecho, puedes tocar una sartén. Si tienes un callo de los buenos, puedes tocar una sartén y no te quemas. Porque está muerto. Está muerto. Yo he visto cocineros meter las manos
casi en el aceite o tocar casi la plancha así. Y yo, Señor, yo no puedo hacer eso. Pues eso ocurre. Cuando Dios nos habla y no obedecemos su voz, nos endurecemos. Habla muchísimo, ¿no? Faraón no quiso escuchar y endureció su corazón. Porque no quiso escuchar. El pueblo de Dios endureció su corazón porque no quiso escuchar. Un corazón endurecido que no quiere escuchar la voz de Dios. Estos son los caminos ásperos, los caminos llenos de rocas, de dificultades. Te torces el tobillo, ¿no? Alguno se ha torcido el tobillo caminando. Vas haciendo trekking. Bueno, vas por la montaña caminando, no llevas una bota adecuada y de repente... Y era una piedra, una simple piedra y te has torcido el tobillo por una piedra, ¿no? Y una cosa muy fuerte que dice Jesús, después de decir la parábola del sembrador, pues hay semilla que cae en buena tierra, donde hay piedras, donde crecen espinos, donde se los llevan los cuervos. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará lo poco que entiendan. ¿A qué te recuerda esto? A mí me recuerda la parábola de los talentos. Cuando dice, a los que tienen mucho, si lo invierten bien, se les dará más. Y el que no invierta nada, aunque sea el pobre, el que tiene poco, aun eso se les será quitado. Qué fuerte, ¿no? Dice, por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Fíjate qué estado tan terrible, que estás puedes llegar a un estado tal de estar tan endurecido, tan sumamente endurecido, que Cristo no puede, dice, no pueden venir a mí para que yo los sane. Y esto es poquito a poco. A lo mejor has podido tener alguna heridita que te ha formado ese callo. A lo mejor has podido tener algo, ¿no? Pero plantéate si el Señor tiene que volver a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Es verdad que ser vulnerable no es fácil. Es verdad que eso, a lo mejor hay un punto en el que dices, bueno, yo no quiero confiar tanto en la gente porque me han defraudado muchas veces, ¿no? Que tengamos cuidado de no vacunarnos, porque muchas veces estamos escuchando la palabra, a veces creo que escuchamos de más, porque no aplicamos lo que escuchamos y al final nos estamos vacunando a nosotros mismos. Nos acostumbramos a escuchar la palabra y a no obedecerla. Eso es endurecer tu corazón, ¿vale? Si tú escuchas que tienes que hacer algo y no lo haces, al final acabas endureciendo tu corazón, ¿no? Y vas formando habitaciones en las que el Señor no es el Señor. Y con esto termino. A mí esto me da temor. No sé a ti. Últimamente en el carnal hemos estado meditando bastante en el temor del Señor. En un temor que muchas veces hemos dicho, bueno, es un temor reverente, como el temor que tienes a tu padre, pero si analizas bien a todos aquellos que estuvieron delante de la presencia de Dios, era temor. En plan de caí muerto, dice alguno, ¿no? Dice, cuando me di cuenta que me tiré al suelo, porque, y muchos hablan, ¿no? De que cuando una presencia de Dios fuerte viene a la congregación, es como que tienes que postrarte, ¿no? Y adorar, ¿no? Sí, el Señor es nuestro Padre, claro que sí. Y podemos entrar en su presencia en total y completa confianza, sí. Pero también dice Proverbios que el temor de Dios es lo más sabio, es la base, ¿no? de la sabiduría. Y yo temo de no vivir una vida de arrepentimiento,
de poder llegar a este punto, de que esté tan endurecido en mi corazón en ciertas áreas, que no facilito el camino a Cristo, y no permito que Él llegue y me sane, no permito que hoy tengo demasiado orgullo, o permito que una curva, que un pecado, un camino torcido se instale en mi vida, porque esto no es solo dejar las cosas, también a veces permitimos con nuestras decisiones y con nuestras situaciones agarrarnos a algún tipo de hábito de pecado o de lo que sea, ¿no? Cuando no estamos finos, cuando no estamos en la presencia del Señor, cuando pues nuestra naturaleza vuelve a salir. Esto es así, ¿vale? Y yo tengo temor de mí, cuando dice cuida con temor y temblor de tu salvación, ¿no? Cuídate. ¿Por qué? Porque ahí dentro hay alguien que quiere salir. Tu carne, ¿no? Tu naturaleza pecaminosa está ahí. Sí, la hemos crucificado, sí, pero está ahí. Y hasta que Cristo no vuelva y erradique a Satanás y al pecado y todo, seguirá ahí. Así que andemos preparándole el camino, facilitándole el camino al Rey, a Cristo, primeramente para nosotros y luego para los demás.